Planeación de la comunicación estratégica, Gerardo Luna Arbós. Existen los criterios de Laswell, los cuales funcionan para planear una meta. Hay dos fases muy importantes, la preparación y la elaboración. Consisten en una reflexión sobre nuestras intenciones o nuestros propósitos. Vamos a empezar hablando de los propósitos del comunicador con el criterio ¿quién? Esta pregunta nos sitúa en el papel de saber cómo jugamos y nos desarrollamos dentro de cualquier situación en la comunicación. Existen situaciones en las cuales es importante formalizar y contextualizar muchas cosas, entre ellas los propósitos generales. Los propósitos generales empiezan con el propósito de entretener, luego el propósito de informar, que este es cuando se desea que los receptores adquieran un conocimiento o datos que contribuyan a formar un esquema, el propósito de persuadir, que se da cuando el comunicador quiere influir sobre los demás de alguna manera, y el propósito de actuar. El comunicador es en el que intentará llevar a los receptores a realizar acciones mediante elementos motivacionales. En la planeación de los procesos comunicativos, a veces es complicado distinguir el propósito del emisor para compartir su mensaje. Por lo tanto, es recomendable planear un propósito general que manifieste la intención y un propósito específico que exprese el efecto que desea lograr. Ejemplo, propósito general, comunicar e informar, y propósito específico, que los receptores sepan lo bueno que es estudiar comunicación. La segunda cuestión es el dice qué. Es en donde nos referimos a cuando empezamos la planeación del tema y la elección de este. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué ideas quiero expresar? Es uno de los mayores privilegios de todo ser humano, es poder elegir las ideas que quiere compartir. La información adquirida se refiere a datos, conceptos, opiniones, recuerdos e imágenes que toda persona guarda en su memoria. La información inmediata es la que buscamos o investigamos porque la desconocemos a través de libros, revistas, videos, etc. Seguimos con dónde. Esto es sencillo, el lugar o escenario en donde se efectuará la comunicación. A la hora de preguntarnos el tiempo, metemos el cuándo, y la ocasión es un factor en la que debemos pensar durante la planeación. No podemos actuar de la misma forma comunicando en una plática empresarial que en un funeral. Una vez que hemos seleccionado el tema y considerado el lugar, el tiempo y la ocasión, es importante hacernos la pregunta de a quién. Este es el análisis de receptores en un proceso de aproximación al receptor. Cuanto más se adapte el mensaje al público y se identifique el comunicador con los antecedentes, más probable será de obtener credibilidad. Para facilitar el análisis, existen 4 tipos de receptores. Número 1 son el público amigable, los cuales tienen gustos y preferencias parecidas. Número 2 es el público hostil, los que tienen gustos e intereses diferentes. Número 3, el grupo apático o público apático, los cuales son un número en gran audiencia y son difíciles de deducir. Y el número 4, el público interesado, los que están interesados en la información o el mensaje. Hay varios métodos que ayudan al proceso: análisis demográfico, de actitudes y psicológico. El primero, el demográfico, consiste en considerar las variables demográficas del receptor o de la audiencia, como la edad, sexo, raza, nacionalidad y estado civil. Un ejemplo podría ser si un músico habla de cómo hay mejores géneros que otros en la música. El deporte que practique el receptor no es factor para que no escuche la opinión del músico, ya que no tiene ninguna influencia con su creencia. Analizar las actitudes requiere cierta investigación sobre las creencias y los valores y también los hábitos de comportamiento del receptor. Tratar de descubrir las actitudes individuales es imposible, pero hay que decir de nuevo que si las actitudes de los receptores son parecidas a las del comunicador, no habrá problema. El análisis psicológico, desde un punto de vista, exige mucha investigación, cuyos hallazgos puedan ser de una gran utilidad para diversos propósitos. Esta está formada por 3 áreas. La primera es el autoestima. Las personas con autoestima tienden a mostrarse más seguras, y las que tienen baja autoestima son personas indecisas. El ejemplo está aquí abajo. La segunda es el compromiso, que es un punto en el que las personas están comprometidas con ciertas ideas. El ejemplo está aquí abajo. Y la tercera y última es el conocimiento previo. Estas son las ideas o la información que el receptor tiene del tema antes de oír el mensaje. Si las ideas del emisor van de la mano y de la misma dirección que el receptor, no hay problema.